Ahora vamos a hablar de lo que son los narradores o el narrador y cuáles son los tipos de, ¿no? Sabiendo que el narrador es quien cuenta la historia, es el intermediario de lo que es la historia y el receptor, que viene siendo el lector, ¿no? Quien está leyendo. ¿Ok? Existen diferentes tipos de narradores. El narrador omnisciente, que es cuenta lo que ocurre en la historia y no solo relata lo que hacen los personajes, sino que también conoce lo que sienten y lo que piensan. El relato está en tercera persona, el, ella y ellos. Por ejemplo, aquí el narrador viene un fragmento, ¿no? Diría el narrador. Marco salió de la oficina del director sintiendo mucha angustia, pensaba en lo peor. Se fijan aquí, el narrador está diciendo qué es lo que está haciendo el personaje y qué es lo que siente el personaje y qué es lo que piensa el personaje. Ok, aquí el narrador omnisciente es el que está en todas partes y sabe todo lo que sucede y todo lo que piensan y todo lo que pasa, ¿no? Ahora viene el narrador protagonista, es el personaje principal de la historia, está contando su propia historia, narra la historia desde su punto de vista y solo aporta información de acuerdo con sus sentimientos y su percepción de los sucesos. Y aquí viene un ejemplo para que quede más claro. El relato está generalmente en primera persona, ¿no? O sea, yo, está narrando su propia historia. Ejemplo, me dio miedo abrir la puerta, no quería encontrarme con lo que me esperaba al otro lado. Ahí él está diciendo que tiene miedo, porque obviamente él sabe lo que él siente, pero no sabe qué se va a encontrar del otro lado. O sea, aquí el narrador no sabe todo lo que sucede. Ok, en cambio el omnisciente sí pudiera saber lo que hay del otro lado de la puerta, ¿no? Ahora, el siguiente tipo de narrador es el narrador observador o testigo. Él solo cuenta lo que puede ver o escuchar, no conoce los sentimientos ni los pensamientos de los personajes, sabe del pasado únicamente lo que presenció o lo que se ha dicho, y del presente solo conoce lo que alcanza a escuchar o presenciar. Y se pudiera decir que el futuro no sabe nada, ¿no? No sabe lo que va a suceder dentro de la historia. ¿Ok? Y viene lo que es viene aquí un ejemplo. Puede ser persona de la historia, sino alguien que está enterándose de lo que pasa, de lo que está pasando, no nada más, y está contando lo que está viendo, ¿ok? Eh, Normal, les voy a poner un ejemplo. Un periodista, a lo mejor, que está dando una noticia de algo que acaba de suceder, a lo mejor un accidente o algo, él está platicándoles, ¿no? Que se observa que hubo un choque entre dos automóviles y que esta persona está herida y esta persona. Esto pudiera ser un tipo de narrador, observador o testigo, porque él está narrando lo que está viendo, él no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que pasó a lo mejor, nomás nada más lo que él observa en ese momento, ¿ok? Solamente está informando sobre lo que se ve. Eso pudiera ser un tipo de narrador, pero en un cuento también podemos encontrar este tipo de narradores, ¿no? Aquí viene un ejemplo de un fragmento de un narrador de este tipo. Lo vi todo desde el otro lado de la calle. Ella le apuntaba con un arma. Es como que él está contando lo que está viendo, pero no sabe qué pasó antes y no sabe qué va a pasar después. Está igual que el lector, ¿no? Está en tensión. Ok. Y el siguiente narrador es el narrador en segunda persona. El narrador viene siendo como una voz que habla a sí misma, usa el pronombre tú para narrar la historia. Por ejemplo, te miras en el espejo y ves un cuerpo gastado por los años, te da miedo sentirte tan fatigado. Se está hablando él mismo, como si fuera otra persona, ¿ok? Ok. Ahora vamos a hablar sobre eso así de manera general. Mm, y les puse algunos ejemplos, ¿no? Para que quede un poquito más ilustrado. Podemos encontrar cuentos o novelas de narrativa policíaca, la cual se caracteriza por iniciar con un crimen o una desaparición misteriosa. Las causas del delito se van a ir descubriendo a lo largo del relato y se van descifrando las claves para encontrar al culpable. Normalmente ese tipo de historias tienen mucho suspenso, ¿no? Y te tienen muy entretenido porque tienes que poner mucha atención a la hora de estar encontrando las pistas, ¿no? Porque pudiera a lo mejor ser un final que no te esperas, ¿no? Tienes que conocer los personajes y siguiendo la historia, etcétera, ¿no? Aquí les puse algunos ejemplos de novelas de este tipo de, de narrativa.
Otro tipo de narrativa puede ser la de ciencia ficción. Implican datos y descubrimientos científicos o tecnológicos que se toman como base para relatar los hechos ficticios. Esto tiene mucho que ver con lo que son los viajes en el tiempo, la tecnología, avances muy tecnológicos como los robots, eh, los viajes en el tiempo también se puede decir, ¿no? Es algo que no existe, es ficción más que nada, ¿no? Entonces, se crean historias en base a esto y se hacen lo que es la narrativa de ciencia ficción, ¿ok? La narrativa de misterio y terror parten de un suceso sobrenatural, desconocido, oscuro, paranormal. Por lo general, los personajes, los espacios tienen características fuera de lo común y ocurren en ambientes de angustia, miedo y terror. Y tiene mucho que ver el ambiente que se desarrolla en la historia, ¿no? Para que pueda hacer sentir al lector lo que se quiere transmitir. ¿Ok? Normalmente a lo mejor una novela de terror se va a desarrollar en un panteón o en un bosque oscuro o, o no sé, pueden ser muchísimos lugares, ¿no? Pero esto es precisamente para generar este tipo de emociones en los lectores. Aquí les puse otros ejemplos de algunas novelas de este género, ¿ok? La mayoría de ellas están hechas también en película, ¿no? O sea, obviamente las películas están basadas de los libros, ¿no? Y se hacen las películas. Créanme que no es lo mismo ver una película que leer un libro. ¿Por qué? Porque tú ves la película y te limitan a imaginar porque lo que ves en la tele es lo que es y ya. Pero si tú lees a lo mejor la historia, tú te imaginas y empiezas a pensar que cómo es, cómo son los personajes. Y se los digo por experiencia, me ha tocado leer libros donde leo el libro primero, me imagino muchas cosas, me imagino el personaje de una forma, el espacio de una forma, y cuando veo la película me doy cuenta que no tiene nada que ver con todo lo que mi imaginación creó, ¿no? Que muchas veces es mucho mejor lo que me imagino que lo que veo en televisión. ¿Ok? Entonces, sí es interesante leer, ¿no? Leer ese tipo de historias. También podemos encontrar lo que es la narrativa de humor. Aquí es fundamental la ironía, el sarcasmo, la sátira, el desconcierto o situaciones extravagantes que provocan la risa del lector. Ok. Las novelas clásicas o las novelas de este tipo de narrativa no son como lo que ustedes imaginan como el humor de ahorita, ¿no? Obviamente son otros tiempos y, y es otro tipo de humor, ¿no? Es otro tipo de humor lo que ustedes, lo que se incluye aquí, como en ese tipo de, de subgénero narrativo. Pero también es muy interesante, ¿no? Ok. La narrativa histórica, voy a mover aquí. La narrativa histórica documenta sucesos históricos o formas de vivir de los personajes de ciertas épocas. Los protagonistas suelen ser personajes históricos. Ok, aquí les puse unos ejemplos de este tipo de subgénero narrativo. Y viene lo que es el diario de Ana Frank. Saben que fue una niña que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y ella escribió su diario donde describía cómo vivió esa situación y hicieron un libro, ¿no? Hicieron un libro de eso y se hizo muy famosa, ¿no? Se hizo muy famoso el libro de ella. Entonces, este libro, esta novela pertenece a lo que es la narrativa histórica porque ella se considera pues un personaje, ¿no? Que participó en este conflicto, este suceso histórico, ¿no? Pues tan desafortunado. Y viene acá otro que es se llama Mi lucha, el libro es de Adolf Hitler, que habla sobre a lo mejor una perspectiva de esta persona, ¿no? Que ustedes muchos han de saber qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de narrativa histórica, que hablan o que los personajes principales son personajes históricos, personajes que pues conocemos, ¿no? Conocemos porque pertenecen a la historia, ¿no? Ok. Y viene lo que es la narrativa realista. Aquí los personajes y las historias parecen tomadas de la vida cotidiana. No hay elementos fuera de lo normal, no son misteriosos o extraños. Aquí pueden ser historias de amor, historias de desamor, historias de
pues cosas que nos pasan a lo mejor, ¿no? Cosas normales, cosas cotidianas, ¿ok? No es como que te aparezca una nave espacial y cosas que no pasan, ¿no? Y aquí puse también dos novelas clásicas de este tipo de narrativa, que es Crimen y Castigo y Ana Karenina. Y viene lo que es la narrativa fantástica. Los personajes tienen poderes extraordinarios y los animales, perdón, los ambientes son de magia y sucesos sobrenaturales. Aquí podemos ver Harry Potter, podemos ver el Juego de Tronos, podemos ver las Crónicas de Narnia. Ustedes saben que estos tres ya fueron a la tele, entonces puede ser que ves la historia y te gusta. Me imagino que si lees el libro te va a gustar mucho más, ¿no? Porque la imaginación ahí la puedes desarrollar al máximo porque son historias fantásticas, historias que hablan de algo que, pues, que no sucede, ¿no? Normalmente, de dragones, de cosas que no existen. Entonces, sí, es muy interesante. Y la última sería la narrativa de aventuras. Aquí los relatos consisten en viajes a lugares desconocidos, peligrosos, pero los personajes principales normalmente son inteligentes y valientes para poder enfrentar lo que se les pueda, lo que se les pueda presentar dentro de, ¿no? Aquí un ejemplo sería La Isla del Tesoro, Los viajes de Gulliver, Las aventuras de Huckleberry Finn. Esos son historias de este tipo de narrativa, ¿ok? Entonces, muy interesante los diferentes subgéneros y por lo menos haber leído uno de cada uno y saber qué es lo que más nos gusta, ¿no? Porque muchas veces hay personas que no les gustan las historias policíacas, hay personas que no les gustan las fantásticas. Entonces, ya tú conociendo cada uno, por lo menos leyendo un libro de cada subgénero, tú puedes identificar y decir, ay, me gustó más este, voy a empezar a buscar de este subgénero. Y vas a encontrar y a lo mejor te gustan muchos, no necesariamente tiene que ser uno, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de conocer, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el tema de hoy. Espero, si les queda alguna duda y eso, pueden regresarlo, pueden repasarlo y si gustan tomar nota también, ya tienen apuntes en su libreta respecto a este tema. Bueno, bye, que estén bien.